Hola, en esta oportunidad daremos final a los análisis de la serie de videos sobre el tomo Formación de un Estado Moderno, de la colección Historia Integral Argentina, de la editorial Centro Editor de América Latina. Veremos un artículo sobre Cultura Europea en la Pintura Argentina, escrito por Marta Duhovne. Otro artículo final de carácter general sobre el Estado Unificado, Organización Política, preparado por Aide Gorostegui de Torres, que mencionáramos en anteriores videos. Y la secuencia de temario e ilustraciones preparadas por el Departamento de Historia del editorial. Antes de sumergirnos, recordemos brevemente quiénes son las autoras principales. Marta Duhovne, una reconocida crítica cultural y museóloga argentina, ¿verdad? Sí, muy destacada. Su trabajo se centra mucho en la democratización del conocimiento, la crítica de las instituciones culturales. A menudo aplica herramientas teóricas europeas, como las de Bourdieu o Foucault, pero al contexto nuestro, latinoamericano. Su obra, Entre musas y musarañas, es una referencia, ¿no? Totalmente. Un libro fundamental. Hoy, nos vamos a centrar en su mirada sobre la pintura del siglo XIX. Y por otro lado tenemos a Aide Gorostegui de Torres. Otra historiadora importante. Ella nos va a aportar el análisis sobre la organización política, un tema complejo si los hay, de la Argentina ya unificada. Exacto. Y estas dos perspectivas, junto con una mención que haremos sobre la visión económica de Julio Irazusta, nos van a permitir explorar las distintas facetas de un tema central, la dependencia y la búsqueda de identidad en la Argentina de aquel siglo. Comencemos entonces por la cultura, la pintura específicamente, con el análisis de Marta Duhovne. El artículo arranca fuerte, me parece. Sí, arranca con esa cita de 1829 que es reveladora. Pone en contraste las pampas con el genio europeo de Rubens o Rafael. Esa frase casi que encapsula la tensión de la época, ¿no? Exactamente. Es la famosa, la tristemente famosa disyuntiva civilización o barbarie. Esa idea de que había que elegir, entre un modelo supuestamente civilizado, el europeo, y una barbarie asociada a lo nativo, a lo criollo. Duhovne lo que argumenta es que esto llevó a una dependencia cultural muy fuerte de Argentina respecto a Europa. Claro. Especialmente Francia como modelo cultural e Inglaterra como el económico, una vez que se cortaron los lazos con España, digamos. O sea, no era solo copiar. No era solo imitar. Era, según ella, integrarse al sistema occidental, pero en un rol subordinado. Complementario. Ella usa un término fuerte. Nueva distorsión cultural. Lo llama un neocolonialismo. Una dependencia económica y cultural, pero sin el control político directo de la colonia. Es un punto de partida contundente, sí. ¿Y cómo se reflejaba esto en el arte concreto de Buenos Aires a principios del XIX? ¿Había una escena artística? Muy incipiente. Duhovne señala que antes de 1810 la pintura era casi toda religiosa y muchas veces importada. Pensemos que Buenos Aires fue capital virreinal tarde, no tenía el desarrollo artístico de México o Perú. Claro. Un primer paso, un hito, fue la Escuela de Dibujo de 1815, impulsada años antes por Belgrano y la concretó el padre Castañeda. Ajá. Aunque los métodos, según se cuenta, eran, de una meticulosidad casi extrema. Se dice que los alumnos pasaban un año entero copiando una cabeza de un grabado. Un año para una cabeza. Da una idea de la paciencia, ¿no? ¿O de la metodología? Tal vez reflejaba esa idea de aprender copiando fielmente el modelo que venía de afuera, ¿no? Podría ser. ¿Y quiénes pintaban en esa época? ¿Ya había artistas locales o eran todos extranjeros? Duhovne los agrupa. Había 3 categorías principales, más allá de que los estilos no fueran tan distintos. Estaban los nacidos aquí, el caso de Carlos Morel, por ejemplo. Bien. Después, los famosos pintores viajeros europeos, figuras como Rugendas, Palier, que recorrían América buscando lo pintoresco. Lo exótico para ellos. Claro, lo exótico para la mirada europea. Y también estaban los europeos que se radicaron acá, como los italianos Fiorini y Descalzi, o el francés Pellegrini. Y es interesante lo que marca Duhovne. El período clave de producción, tanto de extranjeros como de los primeros argentinos, fue la década del 30. Pleno gobierno de Rosas. Eso es llamativo, sí. Y en cuanto a los temas, ¿qué era lo que más se pintaba? Me imagino que el retrato habrá sido fundamental en esa sociedad. Absolutamente.
El retrato es clave para entender la relación entre la pintura y la sociedad de la época. Al principio, nos cuenta Duhovne, tuvo mucho éxito la miniatura. Ideal para una época de viajes, de separaciones. Goulau fue un referente ahí. Claro, para llevar la imagen. Exacto. Luego Pellegrini se destacó con acuarelas, más rápidas, precisas, y el retrato al óleo, el más formal, de gran formato como los de Fiorini o Prilidiano o Pueyrredón, ese se consolidó más tarde, a medida que la pintura iba ganando estatus como objeto decorativo o social. Eran retratos de sociedad, digamos. Sí, generalmente de estilo neoclásico. Y su valor a menudo era más familiar, más social que puramente artístico. Duhovne cita un ejemplo muy curioso, el retrato de María Josefa Herrera y Ferrá. Años después de pintado, le taparon el moño federal que llevaba. Mira vos, la política metida hasta en el cuadro. Totalmente. Muestra cómo la política podía intervenir hasta en la imagen personal. Claro, y eso nos lleva directamente a la dimensión política del retrato, que también la menciona Duhovne. Sin duda. Y ahí el gran ejemplo son los retratos de Rosas. Se difundieron enormemente. Óleos, miniaturas y sobre todo litografías. Algunas impresas incluso en Francia, como el famoso Rosas el Grande, dibujado por Descalzi. Hubo como pintores oficiales. Se podría decir. Cayetano Descalzi y García del Molino funcionaron casi como tales. Y fíjate qué temprano empezó esto. Ya en 1830, Rosas le había encargado a Pellegrini retratos de caudillos aliados, como Estanislao López o Pascual Echagüe. El uso de la imagen con fines políticos desde el vamos. Impresionante. Además del retrato, estaba el otro gran tema que mencionabas antes, lo pintoresco, el costumbrismo. Sí, ese fue introducido fundamentalmente por los viajeros europeos. Ellos venían a buscar y a capturar lo que les resultaba diferente, exótico. El gaucho, el indio, la pampa, las pulperías, las escenas urbanas como el matadero. ¿Quiénes fueron los pioneros? Émeric Essex Vidal fue uno de los primeros. Con sus acuarelas de Buenos Aires allá por 1816, 1818. Después vinieron Pellegrini, Rugendas, Dastrel y sobre todo Palier, que dejó una obra extensísima. Lo interesante es que los pintores argentinos, como Morel o Pueyrredón, también adoptaron estos temas. Pero según la lectura de Duhovne, a menudo mantuvieron esa mirada un poco externa, esa visión de lo propio como si fuera algo, bueno, exótico. Como vistos a través de un lente ajeno, digamos. Algo así. Y para difundir todas estas imágenes, retratos, escenas costumbristas, la litografía fue fundamental, ¿verdad? Importantísima. Muchísimo. Se introduce en los años 20 y tuvo un auge enorme con César Hipólito Bacle y su litografía del Estado. Producía de todo, desde documentos oficiales, papel moneda, hasta estas escenas costumbristas y los retratos que mencionamos. ¿Hubo publicaciones específicas? Sí, claro. Álbumes muy populares como Los recuerdos del Río de la Plata de Pellegrini o Los trajes y costumbres de Bacle. La litografía permitió una difusión que antes era impensable. Acercó imágenes del país, de sus figuras políticas, de sus tipos populares, a un público mucho más amplio. Ahora, a pesar de toda esta producción, Duhovne señala algo que llama la atención, que la pintura no parecía ser la actividad cultural más visible o comentada en la época. Es cierto, al menos al principio. Si uno lee los relatos de época, las novelas, las memorias, se habla más de música, de teatro. Los cuadros se veían más como decoración o como recuerdos familiares. José Mármol, en Amalia, describe paisajes colgados al lado de muebles de jaulas doradas. Casi como un objeto más. Exacto. Lucio B. Mansilla recuerda los retratos y grabados que había en su casa de infancia. Y esto se reflejaba, claro, en la situación económica de muchos pintores, que era precaria. Duhovne menciona que Gras tuvo que pasarse al daguerrotipo, Goulau tenía una mercería además de pintar, Fiorini murió pobre. Faltaba un mercado, un público específico para la pintura. Exacto. Faltaba lo que hoy llamaríamos un público de pintura consolidado. Esto empieza a cambiar, pero lentamente, recién hacia mediados de siglo. Aparecen las primeras exposiciones en vidrieras comerciales como las de Fuson y Hermanos. Surgen algunos comentarios en diarios como La Tribuna. Y empiezan a formarse colecciones privadas importantes como la de José Gregorio Guerrico. El que Rosas llamó sonso. Ese mismo.
Irónicamente, Rosas lo llamó sonso por estar plata en cosas de gringo, como los cuadros. Una anécdota muy reveladora del lugar que ocupaba la pintura. Clarísimo. Y esta escena artística incipiente estaba muy concentrada en Buenos Aires. ¿Qué pasaba en el interior? Sí, Duhovne marca un contraste fuerte con la época colonial. En la colonia, centros como Salta, Córdoba tuvieron su importancia artística. Pero en el siglo XIX, el eje cultural se traslada decididamente a Buenos Aires. Había sí algunos extranjeros trabajando en provincias, como Révol en Córdoba, o pintores locales que se habían formado en la capital como el sanjuanino Franklin Rawson. Pero la actividad era muy limitada fuera de la ciudad-puerto. Entiendo. Luego el artículo avanza, ¿no?, hacia la etapa posterior a 1870, 1880, la de los llamados organizadores. ¿Qué cambia ahí? Bueno, ahí es cuando se estructura lo que Duhovne llama el sistema artístico moderno. Y esto va muy de la mano con la consolidación del Estado Nacional, la famosa Organización Nacional, ese periodo post-Caseros y Pavón, donde se buscó unificar el país bajo la Constitución. Y también con una influencia francesa que se vuelve todavía más marcada. Se crean instituciones. Exacto. Ahí se crean las instituciones clave. La Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, que fue como una primera academia. Se empiezan a otorgar becas para estudiar en Europa, principalmente París e Italia. Surgen exposiciones regulares, como las del Ateneo. Y finalmente, el hito es la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes en 1895. Se formaliza todo el campo artístico, podríamos decir. ¿Y qué tipo de arte se produce en este nuevo contexto? Los artistas, que ahora se forman mayormente en Europa, traen los estilos que estaban en boga allá. El realismo, el academicismo, algo de simbolismo. Duhovne considera que la producción es técnicamente buena, competente, pero le critica una cierta falta de originalidad, ¿no? Una dependencia que continúa respecto a los modelos europeos. Sigue esa tensión. Sigue. Los temas se diversifican, eso sí. Aparece el paisaje como género autónomo, el desnudo, la pintura de historia. Ahí tenemos figuras como Eduardo Sívori, Ángel de la Valle. Sin embargo, Duhovne rescata a Cándido López. El pintor de la Guerra del Paraguay. Exacto. Lo rescata como quizás el más original. Y paradójicamente, porque su objetivo al pintar la guerra era más documental que puramente artístico. Esa función de cronista de pincel, como él mismo se veía, le dio, según la lectura de ella, una autenticidad plástica particular, al margen de las modas europeas. Qué interesante esa paradoja. Para cerrar esta parte sobre Duhovne, ¿cuál sería su balance final sobre la pintura de todo este siglo? Su tesis central, la que recorre todo el artículo, es que a la estructura económica dependiente del país le correspondió una superestructura cultural similar, dependiente también. La pintura, que empezó cumpliendo funciones sociales más acotadas, el retrato, la documentación costumbrista, adoptó de forma tardía el sistema artístico europeo, la idea del arte por el arte, las instituciones como museos, academias, salones. Y critica los debates de la época. Critica que los debates sobre la necesidad de un arte nacional, que los hubo, no llegaron a cuestionar la raíz del problema, la dependencia cultural y económica. Y ojo, extiende esa crítica a la historiografía posterior sobre el arte argentino. La considera a menudo laudatoria, poco analítica respecto a las influencias reales o a esa relación compleja entre cultura y dependencia. Sugiere al final que analizar esto a fondo implicaría hacer una crítica incómoda a cómo persisten ciertas estructuras de dependencia hoy en día. Esa reflexión final de Duhovne sobre la persistencia de esas estructuras de dependencia nos sirve de puente perfecto, me parece, para pasar al segundo texto clave, el de Aide Gorostegui de Torres sobre la organización política del Estado unificado a partir de 1862. Porque ahí también, ¿no?, parece haber una tensión entre la forma, la letra de la ley y la realidad concreta, entre el federalismo declamado y una centralización que crecía. Exactamente. Gorostegui de Torres parte de la Constitución del 53, reformada en el 60, que establecía un régimen federal con autonomías provinciales. Sin embargo, su argumento es que en la práctica, lo que se dio fue un proceso sostenido, continuo, de concentración de poder en el Estado Nacional. Hubo resistencias, claro. Sí, por supuesto. Las resistencias provinciales existieron. Los levantamientos federales son la prueba más clara. Pero fue difícil frenar esa tendencia una vez que se pusieron en marcha ciertos mecanismos institucionales clave desde el centro.
¿Cuáles fueron esos mecanismos centrales que impulsaron la concentración de poder, según Gorostegui de Torres? El texto destaca dos que fueron fundamentales: la justicia federal y el Ejército Nacional. Veamos la justicia federal primero. Bueno, la justicia federal, con la Suprema Corte a la cabeza y juzgados federales en cada provincia, tenía como fin teórico garantizar derechos constitucionales y equilibrar los poderes entre la nación y las provincias. Pero según el análisis de Gorostegui, su declarada incompetencia para intervenir en conflictos políticos internos de las provincias, o entre los poderes provinciales y el nacional, terminó delegando de facto el poder de decisión final en el Poder Ejecutivo Nacional. Y esto, claro, debilitó las autonomías. Entiendo. O sea, la justicia federal no funcionó como un contrapeso efectivo en la práctica. ¿Y el Ejército Nacional? El Ejército Nacional permanente como tal prácticamente no existía en 1862. Se dependía mucho de las guardias nacionales de cada provincia y de los contingentes de Buenos Aires. Se fue creando gradualmente. Se formalizó en 1864, pero se profesionalizó de manera decisiva con la experiencia de la Guerra del Paraguay. Una guerra larga, muy costosa en vidas y recursos, entre 1865 y 1870. Y la creación del Colegio Militar. Exacto. La creación del Colegio Militar en 1869, durante la presidencia de Sarmiento, y nuevas leyes de reclutamiento consolidaron este proceso. Tener un ejército unificado, profesional, le dio al gobierno central una herramienta de poder inmensa. ¿Y cuál fue el impacto político concreto de tener este ejército centralizado a disposición del presidente? Porque una cosa es tenerlo y otra es cómo se usa. Fue enorme. Y según este análisis, fue decisivo para doblegar las resistencias provinciales o locales. Los presidentes, tanto Mitre como Sarmiento después, lo usaron sin dudar como una herramienta de intervención directa en las provincias. ¿Para qué fines? Bueno, sirvió para sofocar levantamientos opositores, por supuesto, pero también, y esto es clave, para influir decisivamente en la política interna provincial, para deponer gobernadores opositores, para intervenir en elecciones, para asegurar el triunfo de los candidatos oficialistas. Gorostegui menciona cómo la presencia militar fue clave para desarticular oposiciones regionales fuertes, como la llamada Unión del Norte, que lideraban los Taboada desde Santiago del Estero. Sus aliados en otras provincias fueron desplazados en elecciones, vigiladas por el ejército. O sea, el ejército terminó funcionando como un árbitro político fundamental, pero manejado por el Ejecutivo Nacional. Exactamente. Una herramienta que inclinaba la balanza del poder de una forma muy contundente. El texto también menciona una dimensión económica en esta centralización, ¿no es así? Sí. Señala cómo el gobierno nacional fomentó la creación de burocracias locales. Hablamos de empleados públicos, maestros, jueces, cuyos sueldos dependían directamente del Tesoro Nacional. Esto generó un sector importante en las ciudades del interior que tenía un interés directo en mantener esa conexión con el Estado central. Los ataba financieramente. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Bueno, el texto sugiere que quizás esto frenó desarrollos económicos más autónomos que algunas regiones habían tenido previamente. Quedaban más ligadas a la dinámica impuesta desde Buenos Aires. Todo esto, la justicia, el ejército, la dependencia fiscal, configuró un sistema donde el poder real estaba mucho más concentrado en el presidente y su gabinete de lo que la letra federal de la Constitución parecía indicar. ¿Y dentro de este esquema de poder centralizado hubo cambios en quienes lo ejercían? ¿Siguió siendo un poder exclusivamente porteño, digamos? Ahí Gorostegui de Torres señala un giro interesante, porque si bien el proceso lo inicia y lo lidera la élite porteña, con Mitre a la cabeza, la misma dinámica de la centralización y la necesidad de construir alianzas para poder gobernar llevaron a una participación cada vez mayor de figuras políticas del interior en el gobierno nacional. Se ve con Sarmiento ya. Claro, se acentúa con Sarmiento, que era sanjuanino. Y culmina de alguna manera con la elección de Nicolás Avellaneda en 1874. Avellaneda, que era tucumano, llegó al poder apoyado fundamentalmente por una liga de gobernadores provinciales, derrotando nada menos que a Mitre. Y eso cambió la centralización. No significó el fin de la centralización, de hecho, esta continuó. Pero sí implicó que los beneficios económicos y políticos de ese poder central empezaran a distribuirse un poco más, a llegar a algunas élites del interior.
El ejemplo clásico es el fomento a la industria azucarera en Tucumán durante la presidencia de Avellaneda. Es una dinámica compleja. La centralización sigue, pero cambian, al menos parcialmente, quienes se benefician de ella. Ahora bien, tanto esta dependencia cultural que describía Duhone como la centralización política que analiza Gorostegui ocurrieron en un contexto económico muy particular. Y aquí podemos traer, aunque sea brevemente, la perspectiva de Julio Irazusta sobre el rol del capital extranjero que dialoga con todo esto que venimos viendo. Exactamente. Irazusta, en el artículo que se incluye también en este tomo, analiza justamente ese debate tan fuerte del siglo XIX sobre la inversión extranjera, principalmente la británica. Por un lado, tenías figuras como Sarmiento o Alberdi que la veían como, indispensable para el progreso, para modernizar el país. La fórmula era gobernar es poblar y también traer capitales. Claro, pero por otro lado, ya desde la época de Rosas, había voces como las del periódico La Gaceta Mercantil o más tarde economistas como Mariano Fragueiro que advertían sobre los peligros de la dependencia financiera, de la pérdida de soberanía, y proponían alternativas basadas en fomentar el capital y el crédito nacionales. ¿Y qué pasó en la práctica, según la visión de Irazusta? Bueno, Irazusta, que escribe desde una perspectiva claramente nacionalista, señala algo interesante. Dice que después de Caseros, de la caída de Rosas, el capital extranjero no llegó tan masivamente como esperaban los liberales al principio, y que hubo iniciativas nacionales importantes. Menciona el primer tramo del ferrocarril oeste, que era provincial y estatal, los tranvías de la Cruz, incluso una cooperativa de gas en Buenos Aires. ¿Pero después critica la etapa siguiente? Sí, critica muy duramente lo que pasó después, especialmente en la década de 1880, bajo la presidencia de Juárez Celman. Dice que ahí se otorgaron concesiones extremadamente favorables a empresas británicas. Menciona casos emblemáticos como el Ferrocarril Central Argentino, la polémica venta del Ferrocarril Oeste, que era provincial, el Ferrocarril Andino. Argumenta que esto consolidó una penetración financiera muy fuerte que en su opinión terminó limitando el desarrollo autónomo del país y comprometiendo la soberanía nacional. Y esto a pesar de que esas políticas generaron críticas incluso dentro del mismo grupo dirigente de la organización nacional. No todos estaban de acuerdo. Entonces tenemos un cuadro bastante complejo, ¿no? Donde la dependencia cultural, esa mirada constante a Europa, la centralización política, el poder nacional sobre las provincias y la creciente dependencia económica, vía capital extranjero, parecen ir de la mano en la conformación de la Argentina moderna. Todo esto nos deja pensando, inevitablemente, ¿cómo resuenan estas cuestiones hoy en día? Es la gran pregunta, ¿no? Por ejemplo, Duhovne describió una pintura decimonónica muy pendiente de los modelos, de la validación que venía de Europa. Uno podría preguntarse si el arte argentino actual, si quienes nos escuchan consideran que ha logrado un lenguaje más propio, reconocido por sus méritos intrínsecos, tanto aquí como afuera, o si persiste todavía, de alguna forma, esa mirada hacia los centros culturales tradicionales, sea Europa o Estados Unidos, para consagrarse. ¿Sencillo vivir del arte ahora? ¿O persisten dificultades similares a las que enfrentaron un Gras o un Fiorini hace más de 100 años? Y finalmente, esa relación estructural entre economía y cultura que Duhovne critica tan fuerte. Esa idea de que a una economía dependiente le corresponde casi inevitablemente una cultura dependiente. ¿Se percibe que esa dinámica sigue vigente de alguna manera? ¿Cómo influyen hoy las reglas del mercado global del arte, las bienales internacionales, los grandes coleccionistas en lo que se produce, en lo que se valora y finalmente en lo que se consume como arte argentino? Son preguntas que quedan abiertas para la reflexión. Con estas reflexiones, entonces, cerramos nuestro análisis del tomo Formación de un Estado Moderno. Hemos intentado explorar esa compleja relación de la pintura argentina del siglo XIX con los modelos europeos a través de la mirada crítica de Marta Duhovne. También vimos la consolidación política de un Estado fuertemente centralizado, tal como la describió Haydé Gorostegui de Torres. Y no olvidamos las dinámicas económicas de dependencia señaladas por Julio Irazusta. 3 dimensiones que están, como vimos, muy interconectadas en ese proceso histórico. Sí, y queda resumendo quizás esa paradoja que mencionábamos al pasar.
Cómo la mirada europea sobre lo pintoresco, esa búsqueda de lo exótico en nuestras tierras que introdujo el costumbrismo, pudo haber contribuido, tal vez sin buscarlo directamente, a forjar ciertas imágenes de la identidad nacional. Imágenes que después fueron adoptadas y resignificadas desde aquí mismo. Una tensión constante parece, entre lo propio y lo ajeno, entre la imitación y la búsqueda de originalidad, que quizás sea una constante en nuestra historia cultural. Esto es todo sobre el tomo 3 de Historia Integral Argentina. Nos encontraremos analizando en otro podcast Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.